Hoy en resonancia magnética, dentro del tema excitación, hablaremos sobre el movimiento de nutación. Recordemos que al hablar de excitación es cuando los protones son expuestos a un campo magnético externo y están procesando a una frecuencia determinada. Podemos hablar de magnetización cuando se emite un pulso de radiofrecuencia exactamente igual al de la frecuencia de precesión del protón. Este entra en resonancia, es decir, que absorbe energía de la señal de radiofrecuencia recibida. Al aplicar un pulso de radiofrecuencia, los spin están moviéndose exactamente a la misma frecuencia, es decir, a la frecuencia de emisión. Por lo tanto, inmediatamente después de un pulso de radiofrecuencia, los spin están en fase. A medida que pase el tiempo, irán desfasándose. Cuando los núcleos del voxel entran en resonancia, la magnetización M se desplaza realizando un movimiento de giro en espiral respecto a la dirección del campo magnético Z a la frecuencia de precesión, y el extremo se va separando de su posición de equilibrio, moviéndose sobre una esfera imaginaria, describiendo un movimiento conocido como nutación. El movimiento del vector magnetización es la entrada en resonancia. Hay que recordar que cada núcleo entra en resonancia a una frecuencia específica determinada por la ley del árbol, que tiene dos características. Depende de la función del campo magnético externo que percibe y del entorno bioquímico en el que se encuentre. Para ello se habla de un ancho de banda que corresponde a la amplitud adecuada para que puedan entrar en resonancia los núcleos de hidrógeno que nos interesan. Cuando hablamos de un campo magnético externo, hablamos de 1.5 teslas, 1.4 teslas, 1.3 teslas, 1.2 teslas. Es decir, que al momento que se mande un pulso de radiofrecuencia, se van a excitar los hidrógenos que estén en cada campo magnético determinado. La separación con respecto al eje Z se determina por el ángulo alfa. Es decir, que cuando se emite un pulso de radiofrecuencia de 90 grados, desplazaría el vector magnetización sobre el plano XY. La componente longitudinal de magnetización es nula, ya que la magnetización sobre el plano XY, en esta posición, el número de núcleos de estado up iguala al número de núcleos en estado down. Es cuando hablamos de un estado de saturación. Por otra parte, cuando se emite un pulso de radiofrecuencia de 180 grados respecto a su posición de equilibrio, habrá mayor cantidad de protones en el estado down.